Hmm.
Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches, doctor Leopandi, doctor Fernández. Vamos a iniciar la disertación de estos dos temas importantes, que es la pancreatitis. Pancreatitis aguda es el primer tema a revisar, pero esta imagen muy bonita, cómo drena la vía biliar y la vía pancreática. Recordar siempre lo que decíamos el día de ayer. Esta unión de los dos conductos, este es la ampolla de Vater, este de acá. Y la papila es la mucosa, no tiene nada que ver con la ampolla de Vater. Ayer en la imagen que les presenté hay un error en lo que nos informaba. Y el esfínter de Oddi es también otra estructura independiente muscular. Este es el esfínter, este músculo. Y la papila es la mucosa. Bien. Entonces, vamos a revisar un poco la parte histológica y anatómica, como introducción para ubicarnos dónde se produce esta patología. El páncreas es un órgano retroperitoneal, es un órgano mixto, y se llama mixto porque el exocrino está formado por los acinos, las células acinares y sus conductos, cuyo producto es drenado, vertido, eliminado hacia un conducto, y ese conducto va a ir al tubo digestivo. En cambio, el endocrino son células especializadas cuyo producto va a drenar directamente al torrente circulatorio. Este es más o menos el islote de Langerhans. Este es el endocrino. Ahí están las células para que las revisen, porque este no es el tema de hoy día. Pero ahí las dejo. El páncreas exocrino está formado por estas células piramidales llamadas células acinares. En la parte central, que acá en el esquema se ve mejor, hay unas células especializadas, se llaman células centroacinares. Y de aquí va a salir los conductos. Estos conductos primeros se llaman conductos intercalares. Cuando se unen varios conductos se llaman conductos interlobares, y el conducto principal, o sea, el Wirsung de Santorini, conducto excretor. Necesitamos ubicarnos para ver cómo es que se va a formar, dónde se forma el líquido pancreático. Y anatómicamente es una glándula retroperitoneal, no se olvide, retroperitoneal. Tienen 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y algunos aumentan 5 partes, esta muesquita que envuelve, casi envuelve al vaso mesentérico, que se llama proceso uncinado. Sus medidas son más o menos de 12 a 15 de longitud, 4 a 5 de espesor, y pesa de 70 a 110 gramos. Importante acá la fisiología. Que el páncreas produce agua, y en estado basal, cuando no está funcionando, normalmente produce de 1 a 3 mililitros por minuto de agua. En total, casi 4 litros de líquido de agua por 24 horas. O sea, cuando se le estimula, cuando ingerimos alimentos, ese líquido, esa producción de agua, llega hasta 7 litros en 24.
¿Y cómo está compuesto este líquido pancreático? Entre los cationes positivos, sodio, potasio, calcio y magnesio, y los negativos, cloro y bicarbonato. Esto está formado por, también este es el líquido que se produce, pero el acino, o sea, es la célula acinar, produce dos tipos de enzimas. Las enzimas y las proenzimas. Estas enzimas son activas y las proenzimas. Además, produce bicarbonato. Estas células acinares. Las células centroacinares y los conductos producen agua y electrolitos. Entonces, eso es más o menos en forma general la fisiología. Por lo tanto, el acino decíamos que producen proenzimas. ¿Y qué cosa es una proenzima? Es una sustancia enzimática inactiva. No está activo cuando esa enzima se produce en las células acinares. También se le llaman zimógenos. Y este es el grupo: tripsinógeno, quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa, etc. Todos estos son proenzimas, no son activas. Y cuando se activan, como está drenándose, se va a activar cuando entra en contacto con la enteropeptidasa, que es una enzima que se produce en el duodeno. Aquí recién estas proenzimas se van a convertir en enzimas activas. El acino, además de las proenzimas, también produce enzimas activas. O sea, ya vienen ya en forma activa, funcional, como la lipasa, amilasa, colesterolasa, etc. Todo este grupo ya viene activo y la proenzima viene inactiva. Tenemos que precisar bien eso para ver cómo funciona el páncreas exocrino. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra pancreatitis aguda, tenemos que definirla. Es un desorden del páncreas exocrino en sus diversos grados de proceso que van a producir proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio va a dañar la glándula, va a dañar al acino, va a dañar a los conductos. Entonces, cuando se empieza a dañar, primero, como en todo proceso inflamatorio, va a haber edema. Ese edema va a ocasionar la compresión del sistema vascular, va a producir isquemia, necrosis, destrucción y licuefacción. Entonces, a eso le llamamos pancreatitis aguda. Esta pancreatitis aguda tiene dos evoluciones clínicas. Felizmente, la mayoría, el 85% más o menos, se resuelve espontáneamente y nosotros ni cuenta nos hemos dado. O son leves, muy leves. Y el otro dato es que la pancreatitis es grave cuando se instala. ¿Cuál es la etiología? Biliar, o sea, presencia de cálculos generalmente pequeños que pasan de la vesícula al colédoco y se obstruyen en el esfínter de Oddi. Por lo tanto, va a producirse el retorno del jugo pancreático y eso va a iniciar la pancreatitis. 40%, o sea, biliar. El otro de etiología bastante alto es la alcohólica, pero no es una alcohólica pues como muy corriente. Nosotros nos tomamos pues de repente un traguito a la semana, al mes. Es el que toma, es el bebedor crónico a altas dosis. Este va a producir pancreatitis. También hay que recordar que hay algunas medicinas que tenemos que tener presente, porque este grupo de medicinas producen pancreatitis. Las tiazidas, furosemida, valproato, tetraciclinas.
Y otro que va a producir pancreatitis, seguiré repitiendo las famosas CEPRES. No es poco el porcentaje que termina en pancreatitis la CEPRES, aparte de sus complicaciones severas, que es la hemorragia y la perforación. Entre las metabólicas, aquellos que sufren de hipercalcemia, a veces de origen desconocida, o los que sufren de triglicéridos altos. También produce pancreatitis viral, las parotiditis en niños, y hay un grupo de más o menos de 15% que es, no sabemos cuál es la causa. Más o menos lo que está acá está graficado con estas flechitas para que lo revisen, lo repasen y tengan presente. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay 3 grupos que originan la pancreatitis. Una obstrucción, lesión acinar y defecto en el transporte, este es intracelular intracanal. El primero, obstrucción, ¿por qué? Por cálculo, por alguna concreción en el conducto mayor, el conducto de Wilson, o las neoplasias, aún los parásitos. Este grupo, por obstrucción del conducto pancreático, va a producir edema. Como se está encharcando el páncreas con el líquido pancreático, entonces edema intersticial, se edematiza más fuerte, dificulta el flujo sanguíneo, produce isquemia, y esa isquemia va a lesionar las células acinares. Y en estas células acinares, las enzimas inactivas se van a activar. O sea, las proenzimas se van a activar. Y además, ya sabemos que existen también enzimas activas. El otro grupo es el alcohol, las medicinas, los fármacos, los traumatismos, los virales. La lesión es por las proenzimas. Se activan las proenzimas intrapancreáticas. Entonces lesionan los conductos y otra vez lesión de las células acinares. Y el tercer grupo, las metabólicas, o sea, el alcohol. Este alcohol también está en este grupo, pero mayormente está en el grupo tercero. Y más esto se refiere a la obstrucción de los conductos intrapancreáticos. Y estos ya liberan las proenzimas que ya están inactivos, se activan, o sea, ya llevan el mismo papel. Se activan los entre intracelular y otra vez daño celular. Los acinos ya se activan totalmente las proenzimas y comienza todo el proceso de lesión pancreática que le llamamos pancreatitis. Se infiltra el tejido intersticial, edema, las proteínas, o sea, las proteasas se activan, necrosis y lesión de la pared vascular, hemorragias, microhemorragias, etc. Y va a originar el proceso inflamatorio que conocemos como pancreatitis aguda. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son clásicos, hay que recordar que los síntomas son clásicos. Dolor en el cuadrante superior, generalmente izquierdo, es un dolor en faja, ¿no? El dolor en faja, el dolor en cinturón también se le llama. Es un dolor que aparece en forma súbita, no viene despacito. Ahí me empezó a doler. ¿Cuándo? Hoy día, ¿no? Y sobre todo, este dolor se incrementa cuando tose. Y el dolor empezó cuando ha ingerido una gran cantidad de alimentos o grasa. Y cuando examinamos vamos a encontrar una hipersensibilidad en la piel de esa zona. Y ya si se va complicando, signos de irritación peritoneal. Cuando es normalmente los signos de irritación peritoneal es quirúrgico, en cirugía. Pero en caso de pancreatitis no es quirúrgico, es parte de la evolución de la pancreatitis
y de la irritación peritoneal. Eso hay que distinguir bien. Puede ir acompañado de náuseas, vómitos, distensión abdominal, porque hacen también un hilio, y hacen trastornos hidroelectrolíticos. Entonces empiezan a orinar poco. Y también vamos a encontrar, no con mucha frecuencia, fiebre. Va a haber manifestaciones de choque hipovolémico, taquicardia, taquipnea, y puede haber ictericia, sobre todo cuando la pancreatitis está en la cabeza. Recuerden que en la el segmento cabeza atraviesa el colédoco, y como la pancreatitis produce edema, va a comprimir la vía biliar y va a producir ictericia, sin ser cálculo. Estos signos hay que recordar bien. Estos signos son signos de gravedad. No son signos que vamos a encontrar en una pancreatitis común y corriente, aunque sea una pancreatitis grave. Estos signos la vamos a encontrar como signo hemorrágico. O sea, en todo caso, en una pancreatitis necrohemorrágica. O sea, hay necrosis y hay hemorragia en la zona retroperitoneal donde está el páncreas. Uno de ellos, el bastante conocido, es el signo de Cullen. Este signo le vamos a encontrar con una equimosis alrededor del ombligo. Y esto, equimosis, no es hematoma. Hematoma es colección. Este es infiltración. ¿Y cómo llegó esta sangre aquí? ¿Se produce hemorragia ahí? No. La pancreatitis necrohemorrágica. La hemorragia a través del ligamento redondo ha llegado a esta zona. El otro signo bastante frecuente es el signo de Grey-Turner. Este es la equimosis, repito, no hematoma, en los flancos, ¿no? Flanco y flanco. Y esto va a venir, como es una pancreatitis necrohemorragia, hemorragia va a venir, se va a infiltrar, como es retroperitoneal, por detrás del peritoneo hacia los flancos. El signo de Fox, signo poco frecuente, pero hay. Este es una equimosis en la región de las extremidades inferiores, en la región inguinal, cara interna de la pierna. ¿Y cómo llegó esta sangre? A la sangre de la pancreatitis por la fascia del psoas llegó a este lugar. Y el signo de Bryan, equimosis en el escroto y en las damas en los labios mayores. Igual, la sangre ha filtrado, ha bajado por el espacio retroperitoneal. Entonces, debo precisar nuevamente, esto va a ocurrir en la pancreatitis necrohemorrágica. Si no hay hemorragia, estos signos no van a aparecer. Atlanta 12 nos regaló una clasificación que debemos recordar siempre, y casi siempre son preguntas de examen. Y nos clasifica en leve, moderada y grave. En la pancreatitis leve no hay falla orgánica. Es una pancreatitis común y corriente sin complicaciones ni sistémicas ni locales. La pancreatitis aguda moderada ya hay falla orgánica. Y esta falla orgánica debemos resolverlo antes de 48 horas. Digo debemos, nosotros los cirujanos no nos incluimos. Esto tiene que resolverse médicamente. Esta es una patología de tratamiento médico, de los clínicos. O si hay una complicación local o si hay falla orgánica persistente, pasa a la situación grave.
ya la falla orgánica dura más de 48 horas, ya hay complicaciones. Las complicaciones pueden ser locales o sistémicas, ¿no? Colecciones abdominales, necrosis peripancreática, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que acordarnos que Atlanta 12 nos clasifica en leve, moderada y grave. Leve, pancreatitis común y corriente, proceso inflamatorio. Moderada, aparece falla orgánica, pero debe resolverse en menos de 48 horas. Y la grave, la persistencia de los signos de falla orgánica por más de 48 horas. Y para evaluar todo esto, nos han regalado una clasificación anatómica que no la usamos muy frecuentemente. Se llama pancreatitis aguda edematosa porque solamente está en la etapa de edema. Pancreatitis aguda necrohemorrágica, cuyos signos hemos revisado, o la sepsis o la supurada o el absceso, y las pancreatitis recidivantes. En cambio, clínicamente sí solamente debemos clasificar en leve o grave. Esta es la clasificación más frecuente, la clasificación clínica, porque este es el diagnóstico que tenemos que hacer en nuestros centros hospitalarios. Para ello, varios autores nos hicieron unos score, nos hicieron unos gráficos, nos regalaron. ¿Para qué? Para, en este caso, el de Marshall, para catalogar, ¿tiene o no tiene falla orgánica? Nada más para eso. Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa el proceso respiratorio, renal, cardiovascular y nos da unos puntajes. A medida que va apareciendo el menor, nos da el puntaje. Si el puntaje es mayor o menor a 2, ya se define la presencia de falla orgánica. O sea, si la presencia del oxígeno y FiO2 tiene de 200 a 302, ya tiene falla orgánica. Renal, creatinina 1.9 a 3.6, ya tiene falla orgánica. Para eso nos sirve esta tabla que no es muy utilizada. Y tenemos el criterio de VISAP que nos dice que nos evalúa esta tablita solamente en la clasificación clínica, leve y severa. Igual, ¿no? Acá, la presencia de nitrógeno, el problema mental, deterioro mental, síndrome respiratorio, la edad y presencia de líquido interpleural. A todos le da 1, 1, 1. Si hay falla en menos de 3, es una pancreatitis leve y por supuesto está en relación a la poca mortalidad. Si tiene mayor o igual a 3, 1, 2, 3, ya es una pancreatitis severa. Por eso les decía, esta es la que más se usa como clasificación clínica. Y ya está en relación a una mortalidad alta, ¿no? Entonces, aquí se tienen en cuenta todos estos parámetros para poder evaluar el criterio de VISAP. El criterio más usado, y esto creo que siempre pregunta de examen, es el criterio de Ramsson. Este es un criterio de pronóstico de la enfermedad. Y acá utilizamos estos parámetros para una pancreatitis de origen biliar, que es la que más frecuente se usa. Pero también hay parámetros para el no biliar. Y siempre los puntajes, siempre los números. Y a cada una de estas fallas, a la edad, a la presencia de leucocitos, a la glicemia, ácido láctico, transaminases, le damos un punto cada uno y vamos sumando. Nosotros los viejitos, por el viejito ya nos ganamos un punto. Este
es la evaluación al ingreso. Y cuando todo está en estos valores, pancreatitis leve se puede corregir. Se evalúa a las 48 horas, pero no los mismos parámetros. Acá ya se evalúa hematocrito, mayor de 10. Se evalúa el nitrógeno sérico, mayor de 5. Calcio, este es el que más se utiliza, menor de 8. El oxígeno, menor de 60. Y déficit de base, mayor de 4. Y líquidos, retención de líquidos. Y con estos criterios ponemos nuestros parámetros. Y estos parámetros, por eso es pronóstico. Cómo lo estamos recibiendo y cómo ha evolucionado. Si estos están en valores normales, muy bien, la evolución está bien, pero si llega a estos valores, vamos a ponerle su numerito, y los rangos son de 1 a 2, 1% de mortalidad. Esta es la importancia, 1% de mortalidad. Si tengo todos estos parámetros positivos, o sea, 6, 40% de mortalidad. Si es mayor de 6, todos se nos va a morir. Entonces, estos son los parámetros de pronóstico de Ransom, que se hace también en la no biliar con los mismos parámetros, pero acá solamente hay 5, ¿no? 5 parámetros. Y tenemos un parámetro bastante complejo, ¿no? El Apache 2. Pero esto un poquito les voy a orientar cómo se hace. Esto más se utiliza en cuidados intensivos. Se mide todos estos parámetros que están al lado izquierdo. Temperatura rectal, presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Electrolitos, y todos estos se van sumando. Todos ellos se van sumando. Y forma el criterio A. A esta suma, o sea, a estos valores que vamos encontrando, ahí están los rangos, las calificaciones, le vamos a agregar la edad de por sí, ¿no? Los que tenemos mayores de 55 años ya tenemos 6, ya nos sacamos la lotería, ¿no? Los pequeñitos tienen 0, ¿no? Los menores 0. Entonces, va a sumarse al B. Y vamos a evaluar todos los cuadros concomitantes, respiratorio, renal, cardíaco, etc. Y se va sumando. El C. Se suma todos ellos, puntaje de A, de B y de C, y de acá tenemos un numerito que está acá. Y esta tabla en la parte quirúrgica, ¿qué significa? ¿Para qué es? Si encontramos una puntuación de 0 a 4 en no operados, entonces el puntaje es 1% de mortalidad, o sea, casi nadie se va a morir. Si encontramos de 5 a 9 en pacientes no operados, recuerden que estos son las evaluaciones clínicas, estos son las quirúrgicas. Entonces, acá, del 10 a 14, el 15% en los problemas clínicos va a haber una mortalidad del 15%. Y así sucesivamente. Si tiene un puntaje de 34, de 30 a 34, acá ya solamente se evalúa la parte quirúrgica. 73% de muertos, ¿no? Entonces, ¿cómo esta tabla nos va orientando el pronóstico de un paciente? Es de evaluación un poco fastidiosa, tediosa, pero ya nos está diciendo, nos separa la parte clínica de la parte quirúrgica. Hemos operado a un paciente y le hemos hecho el Apache 2. Tiene de 35 a 100, se nos va a morir casi todo. Para eso nos sirven estas tablas de criterio
de pronóstico de mortalidad, de ser pancreatitis leve, moderada, etc. Entonces, con esto también nuestro amigo Baltasar, que nos ha hecho una tablita muy importante para el diagnóstico, hizo su score, pues, ¿no? Donde es su puntuación del criterio. A eso le agregó el porcentaje de necrosis. Para esta puntuación se hace una tomografía sin contraste. Para esta evaluación se hace una tomografía de contraste. Y acá le agregó las patologías concomitantes. Entonces le puso severo, cuando es 1, en este caso, 4, 7, 10. Y también, ¿qué nos dice? Está en relación con la mortalidad. Entonces, y nos clasifica la pancreatitis en bajo, medio y alto como severidad. Esta tabla no se usa mucho, pero también nos regaló este trabajito, esta tablita, el doctor Baltasar. Luego entramos a buscar diagnóstico. En el diagnóstico no se olvide, muy importante la historia clínica. Dolor abdominal típico, súbito y en cinturón. En el laboratorio, ¿qué vamos a evaluar? Amilasa y lipasa mayormente. Y que estas sustancias, estas enzimas deben estar elevadas mayor de 3 veces de su valor normal. Y también vamos a evaluar imágenes compatibles con pancreatitis. Y acá las imágenes, la imagen gold estándar es la tomografía, no es la ecografía. Recuerden ustedes que el páncreas es retroperitoneal, delante está colon con aire, intestino delgado con aire, son malos conductores de ultrasonido, no la van a ver. Pero nuestros amigos ecografistas pueden ir por una ventana lateral y pueden hacer algo, pero no es lo ideal. Lo ideal acá sí hay que hacer una tomografía. La tomografía se hace en 2 partes, sin contraste, para diagnosticar la pancreatitis. Y con contraste para diagnosticar el porcentaje de necrosis. Y el porcentaje de necrosis nos está indicando la gravedad de la ecografía. Está en interrogante. La radiografía actualmente ya no se usa, pero sí nos sirve para ver signos indirectos, ¿no? Signos indirectos. La colangioresonancia nos sirve ¿para qué? Para evaluar la vía biliar. De repente esa pancreatitis es por presencia de calco. Y nosotros tenemos que tener una idea bien clara de la evolución de la amilasa y la lipasa. Si ustedes ven este cuadrito, la amilasa en qué momento comienza? Hasta 12 horas. Máximo 48 horas. De 48 horas ya no hay amilasa. Se fue. Entonces, ¿por qué le pido amilasa después de 5 días? Porque sé que ya no lo voy a encontrar, entonces ya no debo pedir amilasa. Lo que tengo que pedir es la lipasa. Esta lipasa va a durar más tiempo y va a persistir mucho más tiempo en la sangre. Por lo tanto, 18 días. Entonces, después de 4 o 5 días, o de 3 días es posible porque ya la amilasa está en bajada, empieza a subir la lipasa y esto le pido después de 3 días. Después de 3 días, ¿para qué le pido amilasa? Si está en el segundo día, ¿para qué le pido lipasa? De repente para ver el basal, quizás, pero no como indicativo. Entonces este cuadrito creo que nos muestra muy bien. Además hay que pedirle pues sus hemogramas, sus pruebas metabólicas, todas. Estamos hablando de un cuadro de evolución sistémica. La pancreatitis no es local, eso es de invasión sistémica.
¿no? Calcio, magnesio, orina, PCR, haga, etcétera, etcétera. Todos esos análisis hay que hacer. Bien. Entre las imágenes, ¿con qué voy a aclarar mi diagnóstico? Tengo que aclarar la etiología. ¿Es biliar? ¿Es una neoplasia de la vía biliar? ¿Es una neoplasia del páncreas? ¿O es un problema de anomalía anatómica? ¿Para qué tengo que aclarar más? ¿Qué complicaciones, con qué complicaciones está actualmente? ¿Qué más tengo que averiguar? Tengo que averiguar en qué grado de severidad está, o sea, el pronóstico, el tipo de pancreatitis. Y para eso me sirve, nuevamente repito, la tomografía. Es una técnica de elección, sin contraste. Primeras 48, 72 horas. Si tiene 24 horas, no le pido, porque no me va a ayudar. Tiene que instalarse el cuadro pancreático. Entonces, este señor nos regaló estas imágenes y nos dijo, así se debe hablar. Cuando se dice Baltasar A, es un páncreas normalito, normalito, nadie lo tocó, entonces Baltasar A. Entonces, no es pancreatitis. Cuando nos dice Baltasar B, hay un aumentó el páncreas de tamaño. Puede ser un aumento focal, por ejemplo, de la cola o de la cabeza o del cuerpo, etc. O puede ser un aumento global de todo el páncreas. Cuando nos dice Baltasar C, este páncreas que ha aumentado, porque este es evolutivo, ¿verdad? Este páncreas que ha aumentado ya se comprometió la grasa peripancreática. Ya está edematizado, o sea, no está edematizado solo el páncreas, sino la grasita. Entonces, Baltasar C. Y como la pancreatitis, la lesión es evolutiva, vamos a encontrar la colección líquida. Ya ha lesionado, ya se está liquefactando, y hay una colección líquida que puede ser laminar, que puede ser grande, no importa. Pero esta colección líquida debe ser único. Puede estar en el páncreas o puede estar en la grasa peripancreática, pero uno solo. Y Baltasar E es cuando esta colección de líquido es más de 2. Puede ser 2, 3, puede estar uno en el peripáncreas y otro en el páncreas. Independientemente de dónde está localizado, en relación al páncreas, entonces más de 2 colecciones es Baltasar E. Este criterio, por favor, ténganlo presente porque casi siempre es pregunta de examen. Y quiero evaluar, el paciente está grave. Quiero evaluar estoy sospechando de una necrosis. Entonces la tomografía sin contraste ya no me sirve. Tendré que tomarle una tomografía con contraste. Aquí sí me va a dar el porcentaje de necrosis del páncreas. Me va a calcular y me va a decir que hay menos del 30% de necrosis. O sea, el 70% está bien. O nos va a informar, va a existir del 30 al 50% de necrosis. O sea, la mitad del páncreas está destruido. Y nos puede decir, o podemos encontrar, mayor del 50% de necrosis. Este es grave. Este es, por decir así, recontra grave. Casi todos se van a morir. Para eso nos sirve este tipo de evaluación. Y en la radiografía podemos ver estos signos indirectos que se llaman asa centinela o asa satélite. Mire, esta es una radiografía donde vemos niveles hidroaéreos de asa intestinal
no es del páncreas. ¿Y dónde está? En el epigastrio. Como el líquido pancreático es irritativo, en la zona cerca al páncreas, estas asas van a ser un hilio y podemos ver simplemente asas dilatadas o podemos ver niveles hidroaéreos localizados, bien localizados, así como está la radiografía. Es un signo indirecto que acompañado en la clínica vamos a confirmar o vamos a hacer nuestro diagnóstico de pancreatitis aguda. Esta radiografía es de mi generación, porque nosotros no teníamos ecografía, menos tomografía. Entonces, este es lo que nos acompañaba clínicamente como medio de imagen auxiliar. Y si sospecho, estoy sospechando de repente, pues no hay ictericia, pero hay pancreatitis, estoy sospechando que hay cálculos en una vesícula y necesito de cálculos. Y además, cálculo en el colegio. ¿Qué le voy a pedir? Colangioresonancia. Una vez más, para estudiar vía biliar no sirve la ecografía. Hay que usar colangioresonancia. Ya tengo el diagnóstico, el cuadro clínico, amilasa, lipasa, ya tengo graduado, entonces tengo que iniciar mi tratamiento. Lo primero que tengo que hacer clínicamente es nada por vía oral. No puede ingerir alimentos. Luego, el dolor es un dolor bastante intenso, hay que usar analgesia. Generalmente petidina. Por favor, morfina no. Es otra pregunta de examen. Morfina no. ¿Por qué no morfina? Porque la morfina hace una contracción del esfínter de Oddi y a una pancreatitis que está ocurriendo, si hago un espasmo del esfínter de Oddi, puede hacer que la circulación del líquido pancreático va a seguir regresando hacia atrás. Por lo tanto, no debo dar morfina en una pancreatitis, como tampoco puedo dar morfina en una colecistitis aguda. De repente se pasó un cálculo. Hay que hacer todos los tratamientos necesarios para evitar complicaciones. Antibiótico en forma selectiva. ¿Qué quiere decir? Las pancreatitis no son infecciosas. Las pancreatitis son un proceso inflamatorio propio de las enzimas que se autodestruyen. Entonces a veces nos desesperamos por dar antibiótico. Y todos los estudios nos dicen no antibiótico. Antibiótico vamos a dar solamente cuando ya estamos seguros que se está instalando un proceso infeccioso, con cultivos, etc. No debemos punzar ni percutáneamente para sacar el líquido. Los medios de diagnóstico que vamos a utilizar son los hemocultivos seriados. Entonces, de una vez que se ha detectado la presencia de una bacteria, recién comenzaremos a dar antibióticos. Si no, no, porque es una desesperación de que hay que dar antibiótico y aquí no se usa profilaxis antibiótica. Recuerden que la profilaxis es 24 a 48 horas, entonces ¿para qué le doy profilaxis? Lo que sí hay que hacer una buena hidratación, sobre todo para evitar una insuficiencia renal. Otro tema es el famoso soporte nutricional. A una pancreatitis aguda estamos diciendo que no le puedo dar por vía oral nada. Por lo tanto, tengo que utilizar todos los mecanismos que tenemos a la mano. Hay que usar una alimentación enteral. Hay que poner en reposo el páncreas y podemos dar alimentación por vía oral. Pero para eso hay que pasar una sonda, ¿no? Nariz, esófago, estómago, duodeno y paso al yeyuno. La alimentación enteral que le vamos a dar va a estar a nivel duodenal a través de esta sonda. Y así pongo en reposo el páncreas. Entonces, esa es la alimentación de soporte por vía oral mientras se puede. Cuando esto dura mucho o cuando es severo, no se puede hacer alimentación enteral.
tiene que ser alimentación parenteral. Esas bolsitas negras, cuando ustedes ingresan a los salas de hospitalización, los pacientes delicados están con unas bolsitas negras. Esa es alimentación parenteral. Puede ser total o parcial. Entonces, este es más o menos el manejo médico. Pero nos toca evaluar las complicaciones médicas tempranas, shock, falla renal, falla pulmonar, desnutrición, hipocalcemia, etcétera, etcétera. Son complicaciones severas. Estos son manejos por el clínico. A nosotros nos tocan las complicaciones inmediatas y las tardías, los más severos, los abscesos, las necrosis y los pseudoquistes. Complicaciones quirúrgicas, ¿verdad? Ahí están los locales, necrosis, se necrosó. Vamos a evaluar las primeras recién a las 48, 72, eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? Una TEM con contraste. Es una complicación grave. Generalmente esto se puede complicar con las bacterias, ya se convierte en absceso, y el germen más ubicado, más identificado es el E. coli y bacterias de Frank. Tratamiento necrosectomía. Cirugía muy compleja, cirugía muy delicada, cirugía grave, a veces no muy de acuerdo, no muy importante en el manejo del paciente. El pseudoquiste pancreático. Solamente voy a hacer un resumen porque ahí vamos a hacer más abajo el tema del pseudoquiste. El pseudoquiste pancreático nunca se va a producir a la semana de la pancreatitis. El pseudoquiste va a empezar a comenzar a producirse después de 4 o 6 semanas de iniciado la pancreatitis aguda. O sea, la semana de pancreatitis no vamos a tener pseudoquistes. Nuestros alumnos de Santa Rosa, supongo que esto ya lo tienen claro, ¿no? Tenemos una paciente con pancreatitis recurrente de hace un año, del último episodio ha hecho un pseudoquiste. Es una de las complicaciones mayores, mayor que necrosis y absceso. Ocurre en el 85 en el cuerpo y en la cola. Para no ser tan fácil de nosotros, no está en la cabeza. El diagnóstico con tomografía para todos. Tratamiento hay que drenar. Y el absceso, infección. Entonces pasamos al pseudoquiste pancreático. Colección de líquido pancreático, rico en enzimas. No está infectado, es estéril. Se está coleccionando por destrucción del páncreas, localizándose solamente por proceso inflamatorio, no tiene membrana. Por eso se llama pseudoquiste, no tiene epitelio. Se va juntando y, repito, va a aparecer no inmediatamente, sino después de la cuarta o sexta semana. Este pseudoquiste se puede resolver la mitad de ellos en forma espontánea. Pequeñito se va resolviendo solito, gracias a la bondad del organismo. No se utiliza, no hay ningún medicamento que nos diga que este pseudoquiste se va a disolver por este medicamento. Va a depender de la fortaleza orgánica. Y el 50% sí, la mitad va a ir a cirugía dependiendo del tamaño. Entonces, el diagnóstico ecográfico se puede hacer por una ventana, pero lo ideal es una tomografía. A nosotros los cirujanos lo que nos interesa es esta membrana, que sea una membrana fuerte, gruesa, bien organizada de tejido conjuntivo para hacer el procedimiento quirúrgico.
y que tenga un final feliz. ¿Con qué se va a complicar el pseudoquiste que era estéril, una colección estéril? ¿Se puede infectar? Claro, entonces ya no será pseudoquiste, ¿verdad? Es un absceso. Puede tener gas o no. Si no tiene gas, será anaerobio. Perdón, gram negativo. Y si tiene gas, será anaerobio. ¿Puede producir hemorragia? Por supuesto. Así como se está lisando, va a destruir capilares y va a destruir arteriolas importantes. O una arteria importante va a lesionar, va a debilitar la pared y vamos a encontrar una dilatación fusiforme que se llama pseudoaneurisma. O vamos a encontrar un compromiso venoso, trombosis de la vena, y vamos a encontrar trombosis venosa, otra complicación. Obstrucción intestinal si el pseudoquiste es grande. Obstrucción biliar, por supuesto, va a ir con ictericia, sobre todo si es en la cabeza. El colédoco va a ser comprimido y va a evitar el flujo biliar. Y de repente de repente lo otro es un dolor abdominal intenso, agudo, persistente. A veces nos desesperamos. ¿Qué le damos para mejorar? Tratamiento del pseudoquiste. 4 tipos o 4 formas de abordar el pseudoquiste, esa colección. Si es pequeñito, mediano o grande. Puede ser un drenaje transpapilar, o sea, canalizar la papila. Puede ser percutáneo con el radiólogo intervencionista. Puede ser por vía endoscópica, sobre todo si está en la cabeza. Y alternativas quirúrgicas, que pueden ser por vía laparoscópica o cirugía convencional. La transpapilar. Esto se realizan los endoscopistas. Recuerden ustedes cómo canalizaban la vía biliar, ¿no? Igualito, en lugar de canalizar la vía biliar, van a canalizar el conducto principal. Pero para hacer este drenaje, este pseudoquiste tiene que ser pequeño, 2 centímetros, 3 centímetros, y tiene que estar cerca al conducto biliar principal. Punzan y aspiran. Según los reportes, es un tratamiento bueno, pero la recidiva es más o menos 15%, o sea, se va a volver a llenar el líquido, porque hay una cavidad ya no virtual, sino real. El otro tratamiento, drenaje percutáneo, creo que ya ustedes están convencidos, ya saben cómo se hace. Un ecografista ayudando y el doctor punzando. Se punza, se llega al pseudoquiste y se aspira. También es para pseudoquistes pequeños. Luego de aspirar, se retira la aguja y nos va. Si se resolvió con eso, muchas gracias. Pero si no se resuelve con las dos primeras, la alternativa es endoscópica y quirúrgica. Esto es más complejo. Para esto tenemos que cumplir con algunos criterios. Primero, remarcar que para que aparezca el pseudoquiste, la pancreatitis debe haber pasado ya de 6 a 7 semanas. Y cuando aparece, nosotros los cirujanos tenemos que esperar 4 a 6 semanas para que se ponga consistente y grueso la pseudopared, que se organice el tejido conjuntivo y que nos permita hacer el procedimiento quirúrgico adecuado. Si esa pseudomembrana es muy delgado, en lugar de ayudar, vamos a perjudicar. Entonces, para que llegue un paciente con pseudoquiste a la cirugía, debe pasar por lo menos 10 a 12 semanas. Etapa de pancreatitis,
etapa de maduración de la célula. Esta es una ecografía. Acá está el endoscopista, ¿no? Ahí está el pseudoquiste, la vemos por transparencia, aumentado, volumen detrás del estómago, este está en la cabeza probablemente. Punzan, aspiran y listo. Se resolvió. Pero el inconveniente, si es muy grande este pseudoquiste, de una vez que sale esta punción, este catéter o esta aguja, este orificio pequeñito se va a cerrar y se va a volver a llenar. Si esto falla, la alternativa es esta. Que el abordaje puede ser por vía laparoscópica o endoscópica. Pared anterior del estómago, una incisión, se separa la pared anterior, ahí está el pseudoquiste atrás, se hace una incisión generosa, una comunicación grande, generosa, entre la cavidad del estómago y el pseudoquiste. Por eso necesitamos esta pared gruesa, porque luego esto vamos a o quemar para que no sangre o marsupializar. Creo que ya todos también están familiarizados con el tema de marsupializar. ¿Qué quiere decir? De todas maneras, hay que poner una sutura en todos los bordecitos para que no se junte y para evitar el sangrado. Entonces dejamos comunicado el pseudoquiste con la cavidad gástrica. Queda abierto y va a cicatrizar solito por segunda intención. Nosotros ya no hacemos nada. Cerramos solamente la pared que hemos seccionado, la pared anterior, y terminada la cirugía. Esto se puede hacer cuando estamos en la cabeza, pero no podemos llegar a la cola. Entonces, o al cuerpo. Si en la cola y el cuerpo ya están ustedes familiarizados con la famosa I de Rux. Acá está muy bonito como entender. Este es el ángulo de Treitz. A 40 centímetros más o menos se secciona la parte distal. La vamos a traccionar. Acá está la cavidad y la vamos a anastomosar. O sea, ocasionar una comunicación entre la cavidad del pseudoquiste y el intestino, el yeyuno. Y en la parte proximal se anastomosa, ahí está la famosa I de Rux, igual que la vía lineal. Y acá una gráfica también muy bonito, terminado. I de Rux. Esto es en cuerpo y cola. En cabeza es a través de la cara posterior del estómago. Muy bien. La pancreatitis necrótica, necrosis, no necrohemorrágica, necrosis. Otra vez aparece 48-72 horas. El páncreas se ha necrosado, no está viable, y aquí pues el diagnóstico es tomográfico, no se olvide, con sustancia de contraste, ¿no? Entonces acá tenemos lo mismo que ya habíamos evaluado, menos del 30% de la mortalidad es cero, o sea, los que son pequeños casi no se mueren. Y la morbilidad, ¿qué quiere decir? Quedan las molestias, el dolor, básicamente. De 30 a 50 se muere un tercio de los pacientes. Y morbilidad, o sea, todos van a quedar con queja, mal. Y si es mayor de 50, se muere casi todo. ¿Y cuál es el riesgo de la necrosis? Que se nos infecte. Y si se nos infecta, se muere el 150%. Entonces, esto es la pancreatitis necrótica pura, no la necrohemorrágica. Tratamiento, esta es la famosa necrosectomía, es una saponificación de la grasa, solamente hay que hacer con los deditos, con muy delicado. Si nosotros acá comprometemos una arteria al momento de disecar, se rompe una arteria, no podemos parar.
todo este es una zona laxa. Se ponen los puntos, se rompe todo. Entonces hay que hacer con mucho cuidado, abrirlo y dejarlo abierto. El absceso, colección de puntos. Creo que acá también ya no hay mucho que decir. Colección de pus. ¿Un pseudoquiste se puede infectar? Claro. ¿Puede haber un absceso primario? Claro. Entonces, lo mismo que habíamos dicho, si hay gas, estaremos pensando en un anaerobio. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico ya cuando estamos sospechando una colección? Así, aquí sí hay que aspirar. Aquí sí nos va a ayudar nuestros amigos radiólogos para aspirar con aguja fina. Y si no se puede, es muy grande, recuerden ustedes que el gol estándar de un absceso, ¿qué cosa es? El drenaje. Tenemos que hacer un drenaje quirúrgico, porque como el absceso tiene detritus, no va a poder drenar por los catéteres. El drenaje se puede hacer por cirugía laparoscópica o cirugía abierta. Entonces, con esto terminamos de revisar la pancreatitis aguda. Y vamos a pasar vayan preparando sus preguntas. Y vamos a pasar a la famosa pancreatitis crónica, una entidad poco frecuente, pero no grave, pero de mortalidad alta. Es una enfermedad crónica, ¿no? Porque se va inflamando el páncreas en forma segmentaria local, se destruye, la destrucción es irreversible. Y como hay destrucción, se produce fibrosis, o sea, producción de gran cantidad de colágeno por los fibroblastos. Es progresivo, quiere decir que ya no para, sigue aumentando cada vez más y sigue ahorcando a los vasos, sigue destruyendo vacinos, sigue destruyendo el páncreas endocrino. Y al final termina en una atrofia del parénquima. ¿Y qué consecuencias tiene? Dolor crónico insoportable, inmanejable. Otra consecuencia, destrucción del páncreas exocrino. Y como el páncreas exocrino va convirtiéndose en colágeno, los islotes de Langerhans también van siendo destruidos y van a terminar como diabéticos. Calidad de vida mala. Pero hay un porcentaje que son asintomáticos, por gracia de Dios. Y más o menos nos reportan que existen de 3 a 10 por cada 100.000 por año. O sea que es poco, ¿no? Pero es una enfermedad muy delicada, mucha morbilidad. Causas, el más frecuente, estimados alumnos, el alcohol. O sea, los bebedores crónicos, no los que bebemos de cuando en cuando. El doctor Fernández solamente toma su traguito, creo que cada semana, cada año. Entonces a él no le va a dar pancreatitis crónica. Ah, pero tiene un factor, un factor diferente, el tabaco. Hay pancreatitis crónica por mutaciones genéticas, esos dos genes, la famosa serina y el SPINX y el CFTR genético. ¿Por qué? Veto. ¿Por qué aparecieron? ¿Mutaron? No sabemos. También puede ser pancreatitis por obstrucción crónica del conducto. Pueden ir estenosándose, puede haber concreciones de calcio en los conductos y se va obstruyendo. Por traumatismos, las famosas formaciones quísticas pequeñas de origen desconocido, los que tienen hiperparatiroidismo, los que tienen otro tema, ¿no? Los que tienen triglicéridos altos y algunos que predisposición familiar, pero no es hereditario. O sea, si hay padres que han tenido la pancreatitis aguda de los hijos, los pueden tener. No le ha pasado, no es herencia, no hay un gen. Y finalmente,
lo que pueden tener hacer pancreatitis crónica también son los diabéticos, pero es raro, pero ahí está. Entonces, tenemos 4 tipos. La alcohólica, por consumo de alcohol. Un porcentaje alto, pero felizmente de ese origen pancreático, solo el 3 al 7% hacen el cuadro activo, el cuadro evolutivo. El resto ahí queda, ¿no? Entonces, esa es la estadística. O cuando hay aumento de concentración de proteínas en el jugo pancreático. O cuando esta litostatina, ¿qué cosa es? Es una proteína especial en el páncreas que estabiliza el jugo pancreático. Entonces, si disminuye, va a iniciar un proceso de pancreatitis crónica. Los autoinmunes, que siempre no sabemos por qué es, se van cerrando. Los conductos, existen 2 tipos. El tipo 1, cuando los conductos, los espacios periconductos, se van infiltrando de linfocitos y plasmocitos y los va estenosando los conductos. O el tipo 2 es básicamente porque estas células va estenosando el conducto pancreático, pero los neutrófilos, acompañado por los linfocitos y células plasmáticas. La pancreatitis tropical crónica es una pancreatitis especial que ocurre no en nuestro país, en Estados Unidos y en Ecuador, pero por alguna razón esto ocurre en aquellas personas que consumen la yuca. Ahora, no sabemos, no sé, yo he tratado de averiguar si esta yuca es la que fue del Perú o las que se producen allá. No sabemos, no sé, he tratado de averiguar, investigar y no he encontrado por qué la yuca en estas personas producen pancreatitis crónica y cuánto consumen, ¿no? Simplemente está relatado, así como les estoy informando. Y asociado a ese gen que es mutante, ¿no? Y la pancreatitis idiopática, como siempre, si decimos idiopático, no sabemos cuál es la etiología. Y es alto, ¿no? 1/5 de todas las pancreatitis crónicas. Fisiopatología. La fisiopatología tendríamos que explicarlo de cada uno de ellos, pero no está claro. La fisiopatología más o menos claro es en el origen alcohólico. Entonces, esta pancreatitis puede originarse porque se estimula el nervio vago y cambia, altera el jugo pancreático. Pero va a ocasionarse porque la secreción en este alcohólico existe una proteína que aumenta y espesa el jugo pancreático. Y lo que les decía que esta proteína, la litostatina, que se le estabilizó el jugo pancreático, disminuye marcadamente, entonces si ya no hay estabilización, se pone espeso, hay concreciones, se precipitan las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a cambiar la concentración de bicarbonato. Recuerden que el jugo pancreático es alcalino y tiene tendencia a ser pH negativo. Va bajando a ser pH ácido. ¿Y eso qué precipita? ¿Qué precipita? El calcio, las sales de calcio. Y eso va a ocasionar los tapones de proteínas duras, ¿no? Cristales de calcio y formar cálculos intraductales. ¿Eso la podemos corregir? Imposible. También puede haber la evolución de la pancreatitis crónica por lesión del epitelio del conducto del páncreas exocrino, por la presencia de calcio, de albúmina, etc. O estas apariciones de neoplasias, también que puede producir procesos inflamatorios, fibrosis, o sea, se pone dura, estenótica, etc.
Entonces, la evolución es que al principio el acino se hipertrofia, crece. Los conductos pancreáticos son irregulares, crecieron por las concreciones, por lo que se han dilatado, ¿no? Intercalado dilataciones y estenosis, un conducto pancreático irregular. Y eso va a degenerar el sistema acinar. Es progresivo, como repito, es evolutivo, no podemos parar. Entonces, ¿qué hacemos con la anatomía macroscópica? Vamos a ver aumento del tamaño, grande, duro, páncreas grandote, duro, nodular. Histológicamente, vamos a encontrar que los acinos con los conductos han sido reemplazados o están siendo reemplazados por tejido conjuntivo fibroso, o sea, colágeno, ¿no? Aquí juega un papel importante los fibroblastos. En las etapas ya avanzadas, ¿qué va a suceder? Este fenómeno, este es el normal, este fenómeno, todo este es tejido conjuntivo, páncreas exocrino, y así está englobando el endocrino y va a terminar como diabético. Los conductos van a ser estenosados y esta es la imagen que vamos a tener de una pancreatitis crónica. Cuadro clínico, dolor crónico, difícil de tratar, dura bastante, pérdida de peso, ¿por qué? Porque no come bien, va a haber diarreas, se alimenta mal, vamos a tener signos de diabetes mellitus tipo 2, ictericia. ¿Y por qué la ictericia? Porque va a comprimir el colédoco. Es una fibrosis que va a comprometer el colédoco y que puede terminar inclusive en colangitis, porque esta obstrucción es crónica, no es una obstrucción de un día para otro, es una obstrucción persistente, no podemos resolver. Va a haber síntomas de insuficiencia pancreática. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Esta famosa esteatorrea. Como el jugo pancreático ya no hay, casi no hay, ya no hay metabolismo de la grasa. Y van a hacer deposiciones con grasa. Hacen las deposiciones y las deposiciones flotan en el agua. Diarrea. Osteopenia. Pierde calcio. Destrucción de las células del Langerhans, que ya le hemos comentado hasta el cansancio. Diabetes. Van a destruir los capilares de la retina, retinopatía, nefropatía, o sea, complicaciones ya sistémicas. Y malnutrición. No come bien. Es una imagen muy sugestiva, ¿no? Así para con dolor todo el día. Complicaciones, la ictericia, que ya está explicada, compresión del conducto, ¿no? Del vómito, puede ser la compresión tan grande, puede retraer el duodeno y va a producir una pseudo obstrucción con vómitos, con náuseas. Ascitis en etapas tardías, se puede perforar, puede producirse pseudoquiste. Imagínense una pancreatitis crónica que se haga un pseudoquiste, pues es grave, ¿no? Trombosis, por supuesto, y pseudoaneurismas. Todas estas complicaciones en una pancreatitis de pronóstico malo. Entonces, para el diagnóstico, una historia clínica. No es fácil hacer el diagnóstico de pancreatitis crónica. Hay que dosar esa elastasa 1. Es una prueba incruenta, no es cruento. Solamente hay que sacar sangre y la elastasa 1 normal es mayor de 200 picogramos por gramo de heces. Cuando es una pancreatitis leve, encontramos entre 100 y 200, y en la severa o en la grave, menor de 100. Entonces, con eso nos ayudamos. O en las heces se puede dosar grasa.
Se administra alimento con bastante grasa por 3 días y se va a recoger las heces para ver qué contenido de grasa tiene. O esta es una prueba también que la hacen en la administración endovenosa de secretina o colecistoquinina, y luego se pasa una sondita y de la tercera porción se recoge el contenido. ¿Para qué? Para ver cuánto tiene de enzimas activas, para ver cuánto de enzimas tiene. Entonces, sí, eso nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico de pancreatitis crónica. ¿Qué imágenes vamos a utilizar? La ecoendoscopía ayuda muy bien, es una buena técnica. La ecoendoscopía bastante de buena evolución, sensibilidad alta, y ayuda a este criterio de Rosemont. Rosemont dice una tablita que la vamos a ver a continuación, y nos va a evaluar el proceso inflamatorio, atrofia, fibrosis por 3 o 4 criterios. El TEM también nos ayuda. El TEM nos va a ayudar a observar las calcificaciones, la tortuosidad de los conductos, las estenosis de los conductos, lo mismo que la resonancia. Y la resonancia, como siempre, es para ver cómo está la vía biliar, si efectivamente ha sido afectado para hacer el tratamiento adecuado. Y la CEPRE para colocar los famosos stents, cuando se puede, ya sea a la vía biliar o al conducto principal. Y por supuesto, ¿quién nos va a dar el diagnóstico definitivo? No es la tomografía, no es la resonancia, es la histología, ¿verdad? La que les mostré antes. ¿Y qué hay que hacer? Una biopsia. La biopsia se puede hacer con aguja de aspiración fina o laparoscopía. Entonces, ese va a ser el diagnóstico definitivo. Estos son los criterios de Rosemont. Con esto se ayuda el ecografista. Hay criterios mayores AB y criterios menores. El A se refiere a la sombra acústica, o sea, a esta. Como los conductos pancreáticos o los acinos están calcificados o hay presencia de cálculos reales intraductales, vamos a ver la sombra. Ese es el criterio A. Criterio B es lo mismo, calcificaciones de los acinos y se ve más o menos como si fuera un panal de abeja. Ese es el criterio B. Y los criterios menores, las banditas estas, ¿no? Como si fueran algo calcificados. Pero también esto es en el parénquima. También vamos a tener criterios en los conductos, en los ductuales. Mayores, cuando el conducto principal, el principal es un conducto bastante tortuoso. Menores, vamos a encontrar las ramas colaterales, vamos a encontrar conductos accesorios, etcétera, etcétera. Con todo esto nos hace la evolución, nos dice, es compatible con pancreatitis crónica cuando tiene un criterio mayor A, uno de estos y 3 de estos. O también un A y un B. O 2 criterios A. O sea, este y este. Indicativo, criterio A más 3 criterios menores, criterio B o más criterios menores y 5 más criterios menores. 5, un montón. Y cuando es indeterminado, 3 o 4 criterios menores, un criterio mayor y 3 o 4 menores. Entonces, esto más o menos ayuda para evaluar clínicamente la pancreatitis crónica por imágenes. El TEM, calcificaciones, ¿no? Calcificaciones de los conductos. Dilatación del conducto calcificado, no pasa, se empieza a dilatar. Tratamiento.
El tratamiento es muy difícil. Generalmente es multidisciplinario. Este paciente da la vuelta por todos los consultorios. Todos tenemos que apoyarlo. Hay que asesorarlo al paciente, hay que aconsejarlo, hay que convencerlo que, no que desaparezca los criterios que comenzó la pancreatitis, o sea, no trago, no fumar. Generalmente tus pancreatitis ya también son, dice, bueno, ya no importa, ya estoy mal, ¿no? El tratamiento del dolor con cualquiera de los opioides, y ahí está otra vez. Acá está en la relación la morfina, pero la morfina no, señores, porque produce espasmo del esfínter de Oddi y va a agravar todas las patologías que están dentro. Y otra cosa, esta pancreatitis, el dolor, no cede a aires, así es que ni la use. Y acá encontré esto que nunca lo vi, infiltración del plexo celíaco. ¿Se acuerdan del plexo celíaco? Es un conjunto de 5 ganglios o 7, ¿no? Donde hay una estación del sistema parasimpático o simpático. Entonces, un acceso difícil para poder infiltrar. Y ahí encontré en la literatura y se los pongo. Y eso es todo. Pues las bombas de protones para mejorar, porque estos pacientes van a terminar pues con su gastritis, por el estrés, por el dolor. Hay que mejorar la nutrición. No se nutren el paciente, no porque no come, sino que no tiene enzimas pancreáticas. Recuerden que las enzimas pancreáticas son las que van a descomponer las proteínas a aminoácidos. Entonces, como no tienen enzimas, no se van a poder alimentar. Hay que nutrir con alimentos especiales. Hay que reducir también el consumo de grasas porque no está haciendo mala absorción, ¿no? Pero no por problema intestinal, sino por problema de deficiencia de enzimas pancreáticas. Y si es diabético hay que controlarlas, ¿no? Ese es más o menos el tratamiento. Tratamiento de intervención, endoscopía. ¿Se puede realizar endoscopía? ¿Para qué? Para colocar las endoprótesis, o sea, los famosos stents, ya sea el conducto pancreático, si es necesario, si se puede, si es pertinente, y si está haciendo ictericia por compresión, hay que colocar. Si se puede, sacará los cálculos pancreáticos, si se puede. Si se puede, se sacará, se mejorará la parte biliar. Eso con la CEPRE. Quirúrgico, solamente en las complicadas. Dolor refractario, ¿no? Obstrucción de vía biliar hay que resolver, el pilórico hay que resolver, pseudoquiste también, y hay que diferenciar que no vaya a ser un cáncer gástrico. Y cuando tiene dilatación del conducto pancreático más de 7 milímetros, también se puede. Y evacuar las ascitis y las fístulas pancreáticas. Estos pacientes tienen tendencia a hacer fístula también, que es muy difícil de manejar. Pronóstico incierto va a depender de la evolución, o sea, cuán veloz se va a ir destruyendo. Algunos va a ir lentamente, otros más rápido, y manejar la clínica de este tipo de pacientes es muy difícil. Lamentablemente la morbilidad es alta y severa. Muy bien, esas son las dos patologías, estimados alumnos, que quería entregarles y que me encargaron para hacer el día. ¿Preguntas o aportes si han revisado? Me gustaría que nos ayuden. Si hay alguna duda para aclarar. Doctor, disculpe. Hola, Nicole. Hola, doctor, ¿podría volver a repetir un poquito acerca de las alternativas quirúrgicas y endoscópicas de la pancreatitis aguda?
Más que nada lo... de la complicación, supongo que te refieres. Sí, sí, doctor. La pancreatitis aguda no tiene tratamiento endoscópico, ¿cierto? La clínica no. Tratamiento quirúrgico son de las complicaciones. El pseudoquiste pancreático, que es el más frecuente. El pseudoquiste pancreático se va a instalar después de 6 a 7 semanas de iniciado, no es inmediato. Entonces, se activan las proenzimas, ¿no? Las simógenas que son inactivas se activan y ya tienen enzimas activas también, y eso va a empezar a lisar el tejido pancreático, a destruir el tejido pancreático. Entonces va a empezar a coleccionar. Cuando se empieza a coleccionar, ya tenemos una colección con paredes que no son de ellos. La pared es de la glándula pancreática. No tiene epitelio, por eso se llama pseudoquiste. Y pueden ser de diferentes tamaños. Este pseudoquiste tenemos que esperar que esa paredcita sea fuerte, gruesa, que es responsabilidad del tejido conjuntivo, fibrosis. Entonces, los mecanismos de drenaje son 4. Uno es endoscópico, el primero, simplemente aspirar por vía endoscópica, ingresando por el conducto principal, siempre y cuando el pseudoquiste sea pequeño. El segundo también se puede hacer por vía percutánea, que también creo que ya está claro, ¿no? Un radiólogo intervencionista, ayudado por un ecografista, va pasando en la aguja hasta llegar al pseudoquiste y lo hace. El tercero es endoscópico, pero este endoscópico se hace cuando el pseudoquiste solamente está en la cabeza del páncreas. No se puede hacer cuando está en el cuerpo y en la cola, porque no va a llegar. Ahí lo que hace es punzar el pseudoquiste y aspirar por el endoscopio, que es un catéter delgadito, lo aspiran y me voy. Pero entonces ese orificio se va a cerrar. Y cuando se cierra, un porcentaje considerable va a volver a llenarse. Y nos queda la quirúrgica. La quirúrgica es abordaje por vía convencional o laparoscópica. Se llega a la cara anterior del estómago, se hace una incisión, luego al fondo, atrás vemos la cabeza de páncreas con su bultito del pseudoquiste, se hace una incisión grande, generosa, ¿no? Se deja abierto, comunicado al pseudoquiste con el abdomen, perdón, con la cavidad gástrica. Entonces, lo vamos a dejar comunicados al pseudoquiste con la cavidad gástrica para que vaya drenando y se va cicatrizando por segunda intención el páncreas. Cerramos la cara anterior y terminamos. No sé si está claro. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que ninguno. En el chat tampoco tengo. Y si fuera así, si no hay ninguna pregunta, con mi parte, muchas gracias. Será en alguna oportunidad, nos vemos nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.